Pasamos a la siguiente exposición del profesor Agustín Porras. Su exposición es sobre las elecciones federales de diputados de mayoría relativa del año de 1997 a 2009. Gracias. Bueno, un poco retomando algunos aspectos muy importantes que acaba de mencionar el maestro Gerardo Ábalos. En algún momento él habló de la legitimidad y la legalidad del Estado y, por supuesto, del gobierno emanado del funcionamiento de ese Estado. Y él nos habló de la transición democrática, es decir, en algún momento, o más bien llegó el momento en que ya era insostenible la situación del Estado mexicano si no hacía una reforma importante, ¿verdad? Y a esa reforma importante se le llamó la transición democrática, que inició en 1997. Básicamente, lo que marca este punto de ruptura es que el conteo de los votos y las elecciones federales, ¿verdad?, también las estatales, empezaron una reforma a partir de la ciudadanización de las principales autoridades electorales. Entonces, desde la mesa misma de votación, ¿verdad?, se pasó a manos de los ciudadanos, ¿verdad?, el control de las elecciones. Y la otra forma de control de las elecciones, como todos saben, es la credencial famosa del IFE, con fotografía, ¿verdad? Es innegable que a partir de 1997 se levantaron expectativas de que los votos se iban a respetar y que iba a haber claridad para la población en la votación. Es notable que la elección de 1997 fue una elección intermedia de diputados federales de mayoría relativa. Como vamos a ver ahorita en la gráfica, ¿verdad?, la tasa de participación electoral es muy alta en 1997. Ahí hay unas variables que voy a correlacionar con esta transición democrática. Pero sigo diciendo, en el 2000, la elección federal del 2000, cual salió electo Fox, en realidad levantó expectativas, ¿verdad? Y a pesar de que a partir de ese momento empezó a funcionar esta alianza que menciona Gerardo, del PRI y el PAN. Aquí yo voy a hacer una pequeña referencia, que esta alianza PRI-PAN a nivel del Estado, indudablemente es una alianza que está dada a nivel del máximo poder político del Estado, ¿verdad? Sin embargo, desde 1997 se mantuvo, ¿verdad?, que si bien el PRI y el PAN son lo mismo, carne, en las elecciones federales, locales, se iban a pelear a muerte, ¿verdad? Eso es lo que han dicho de manera muy explícita, ¿verdad? Y lo hemos visto en la práctica, ¿verdad? ¿Y por qué esta pelea entre el PRI y el PAN a muerte? Es para que la población, al emitir su voto, lo haga con cierto sentido común, ¿verdad? Y aquí hago referencia a la memoria de nuestro gran escritor Carlos Monsiváis,
que decía que lo único que él no aceptaría nunca, estaría demasiado preocupado porque las sotanas llegaran al Palacio Nacional, así lo decía él, ¿no? Y finalmente llegaron con Fox y continuaron. Se perdió el nacionalismo revolucionario del PRI y todo esto, pero hoy por hoy, ¿verdad? Hoy por hoy, el odio a muerte del PRI y el PAN al momento de la elección es real. O sea, ahí se dividen, no hay una componenda. Por eso estamos viendo que en la actualidad la gran campaña electoral, ¿verdad?, del PAN es hacer una alianza con otras fuerzas políticas, y ya se vio que con el PRD, para detener al PRI. ¿Detenerlo de qué? Si son ni carne los dos. Bueno, detenerlo en las elecciones, nada más. Una vez que se llega al puesto, ya son marido y mujer, ¿verdad? Pero muchos analistas, ¿verdad?, han dicho que finalmente la población hasta este momento ha ido a depositar su voto con cierto sentido común. Pero aparecieron en la escena nuevos actores políticos ya con ganas de darle cierta veracidad y cierta certidumbre al juego electoral, y aparece López Obrador en la escena del año 2006, ¿verdad?, con toda la historia que sabemos. Aquí hay un punto importante a señalar, que es el siguiente. Yo voy a presentar aquí, ¿verdad?, las elecciones de diputados federales de mayoría relativa. Son diputados que se ejercen en 300 distritos federales, que son los que conforman la legislatura de la Cámara de Diputados. Al momento de elegir estos diputados, se les agregan 200 más de representación proporcional. Pero finalmente lo importante son los principios. ¿Por qué? Porque es un indicador objetivo del sentido común de la gente. Se ha dicho, se ha repetido por comentaristas políticos, de muchos medios, en foros, que finalmente las elecciones de diputados federales de mayor relativa no tienen tanta importancia en el proceso de transición democrática, en el proceso democrático, en los procesos electorales. Yo mantuve una posición distinta, quizá por referencia a otras realidades, donde la elección de diputados federales revestía la mayor importancia, como era el caso de Chile. En Chile, elegir un diputado en una comuna era una actividad muerta. Aquí también, sin embargo, cuando se elige a un diputado federal en un distrito electoral, empieza a trabajar, ¿verdad?, la fuerza de un partido político. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza del partido político a nivel local? Se manifiesta directamente en lo que ha dado en llamarse el voto duro del partido. Por eso ahí en la gráfica vamos a ver que si ustedes ven las elecciones intermedias, de 1997 fue la tasa más alta, y luego empieza una caída tendencial a largo plazo o a mediano plazo de la tasa de participación electoral en México, tanto presidencial como diputados. O sea, se ha estado cayendo la participación electoral, ¿verdad?, de manera importante. En lugar de subir en México ante esta transición democrática, está bajando la participación electoral. Y en esa caída de la participación electoral, en las elecciones intermedias de diputados de manera relativa, el PRI es el que ha ganado las elecciones de diputados de manera relativa. Entonces,
Lo que voy a plantear es algo que tiene cierta importancia para mí, y que es lo siguiente. Dado que en las elecciones intermedias de diputados federales, ¿verdad? En esa elección de diputados federales, ¿verdad? Cuando vino la elección del 2006, en donde se habló de un fraude mayúsculo, se habló de un fraude con una diferencia de votos de 150,000 votos entre López Obrador y Calderón. Pero ahorita vamos a ver que en la elección de diputados de manera relativa, ¿verdad? En la elección de Calderón, ¿verdad? El PAN se despachó con la cuchara grande. O sea, robó la elección. Hubo fraude electoral. Y aquí está el fraude, miren. El PAN, indudablemente, en el año 2000 tuvo un aumento importante porque Fox arrastró el voto en muchas diputaciones, ¿verdad? Por el ímpetu que causó Fox de vamos a sacar al PRI de los pinos. Pero el PRI sí cayeron aquí 30 diputaciones, ¿verdad? Esto es importante. Pero el PRD apenas jaló 26 diputaciones en el año 2000. Viene el año 2003 y la caída del PAN es vertiginosa. ¿Por qué? Porque en las elecciones federales de diputados hay un sentido común de la población y el PAN se presenta a la elección del 2003 como un partido perdedor. O sea, en el 2003 acababan de ocurrir las elecciones en este mismo año del Estado de México, de municipios, y la caída del PAN en esos municipios fue estrepitosa. Entonces ya se presagiaba una caída del PAN muy fuerte. Entonces el PRI vuelve a recobrar su fuerza electoral que fue en el 93. Como ustedes ven, sube a 2003 a 161 distritos. Y el PRD empieza a tener fuerza electoral. Aquí viene el fraude electoral mayúsculo que se hizo en el 2006. El PRI cayó de 161 distritos electorales a 65. No hay teoría política que explique esa caída tan vertiginosa. Y digo que no hay teoría política porque ocurre que en el 2009 las aguas vuelven a tomar su cauce. O sea, ya no hubo fraude en el 2009. Entonces, ¿qué le pasó al PRI? Vean nomás la subida que dio el PRI en el 2009. Perdón, hay un error de dedo. La mañana estaba tan apurado porque iba a ir a presentar y me equivoqué en las cifras. No, el PAN es 42. El PAN es 42. Vean ustedes la caída tan vertiginosa del PAN, de 137 distritos electorales, solamente jaló 42. Y el PRD también volvió a su cauce que traía en el 2003. Esta subida del PRD aquí es falsa. Y aquí la subida del PAN fue un fraude mayúsculo. Tan es así que, ¿verdad?, vuelve otra vez el PAN a tener su misma, una caída brutal, y el PRI vuelve a tener su fuerza electoral, arrasó en la Cámara. Arrasó. 5 minutos. Vamos a pasar rápidamente una gráfica. No, más adelante, más. Bueno, aquí hice un cálculo de lo que se llama el voto duro del PRI.
El voto duro es que un partido gana un distrito electoral en varias elecciones consecutivas, de 1997 al 2003. ¿Verdad? Ahí está. Y la base electoral, la siguiente, la base electoral, aquí el PAN tiene 38 distritos, pero la base electoral del PRI son 96 distritos. O sea, el capital político del PRI a nivel de local es muy, muy grande. Y ahorita lo vamos a ver. La siguiente, rápido, para que me dé tiempo más. Ahí está. Vean gráficamente cómo, ¿verdad?, el PRI, claro, viene cayendo por manera natural, pero aquí vean ustedes la caída del año 2006 del PRI y la subida del PAN, ¿verdad?, y la subida del PRD. Y en el 2009 el PRI vuelve a recuperarse, ¿verdad? Vamos a pasar así el mapa que viene por aquí. Más, el mapa. Ahí está. Vean ustedes a México ahorita, porque esta situación no va a cambiar en 6 meses. El país está pintado todo de verde. Para mí no hay duda que el PRI va a ganar la elección de 2012. No hay ninguna. Y no hay ningún factor que haga cambiar esta tendencia que están viendo en este mapa. ¿En el DF también? No. ¿En el DF también? No, ahí gana el PRD. El PRD. ¿Y con qué disparidades gana el PRI? Ni con... No, en el PRD, digo, en el Distrito Federal, el PRD ya es el voto duro del PRD, y viene desde el 97, o sea, el DF no lo suelta ya nunca el PRD, ¿no? Entonces, lo que he presentado es un argumento que tiene cierto grado empírico, ¿verdad?, de convencimiento. El fraude quizás se haya hecho muy grande en el 2006 a nivel del presidente, ¿no?, quizá, pero si ustedes ven, la diferencia fue muy minúscula, 150,000 votos, y a nivel de diputados federales la diferencia entre el PAN y el PRI fue de 1.980.000 votos. Y alguien me decía, es que la población mexicana ya aprendió a votar de manera diferenciada. Para presidente vota por el PRI o el PAN, y para diputados eso no es cierto. En los distritos electorales, como les acabo de demostrar, la población vota por sus diputados locales, porque finalmente el PRI es como dijo Gerardo Ábalos, el PRI es un partido corporativo, y la población a nivel local vota por el PRI porque le resuelve problemas y siguen anclados. Por eso es que cuando viene una elección intermedia, el voto duro del PRI es muy alto y es el partido que tiene más votos. Entonces, no representa ningún problema metodológico ni teórico hacer un pronóstico de los distritos electorales que va a ganar el PRI en el año 2012. Yo hice el pronóstico en el año 2003, ¿verdad?, y tuve un margen de error como de 6 distritos, y en todos los demás le apunté. Y alguien me decía, oye, ¿que eres mago o qué? No, son las tendencias del voto duro. Y curiosamente yo coincidí en mi pronóstico con otra analista que también hace encuestas de opinión pública, que es María de las Heras, ustedes la deben conocer. Entonces vimos los resultados al otro día en el IFE, de lo que había publicado María de las Heras, lo que yo les había dado un mes antes. Oye, hiciste igual, pues sí. ¿Que eres mago? ¿Qué? No. Es el voto duro del PRI, eso es todo. Entonces, hay un factor importante en la elección de los CISES. La gente dice que
que no tienen importancia y, como ustedes acaban de ver, tiene la mayor importancia política en México, porque ahí se va a estar decidiendo a nivel del distrito electoral lo que va a pasar en las elecciones del 2012, ¿no? O sea, eso no es tan fácil cambiar, es el sentido común de la gente que conserva, ¿verdad?, su adhesión a un partido corporativista, pero al fin y al cabo que resolvió problemas y le sigue. Muy bien, muchas gracias.